Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, chismes de celebridades y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida y te invito a suscribirte, activar la campanita y unirte a esta gran familia que ama estar al día con todo lo que pasa con nuestros actores y actrices favoritos. Hoy, damas y caballeros, prepárense para un bombazo informativo que ha sacudido los cimientos del fandom, un rumor que ha corrido como la pólvora en las redes sociales y que, si es verdad, podría cambiarlo todo. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El titular lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y créanme, cuando digo impactante lo digo en serio. Porque después de un tiempo alejados, después de que todos creyéramos que su historia había terminado, parece que el destino tenía otros planes para esta icónica pareja. Antes de sumergirnos en todos los detalles, déjenme reiterar la importancia de suscribirse al canal. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis profundos y por supuesto, mucho chismecito de calidad. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, hablemos de Hande y Kerem. Recordemos un poco su historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias al éxito arrollador de la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. La pareja que interpretaba a Eda Ylldz y Serkan Bolat, se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Y como suele suceder, la ficción se convirtió en realidad. Los rumores de un romance fuera de la pantalla se intensificaron a medida que los veíamos juntos, compartiendo momentos especiales, riendo y mostrando una conexión genuina. Finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos, Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban enamorados. Fue un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos y exitosos, que se enamoraron en el set de grabación y vivían su amor a la vista de todos. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, entrevistas donde se elogiaban mutuamente, era la pareja perfecta. El Hanker Fandom, como se autodenominaron sus seguidores, estaba eufórico. Tenían todo lo que podían desear, una serie exitosa y una pareja protagonista que se amaba de verdad. Pero como todos sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas. Presión mediática, agendas apretadas, compromisos laborales y quizás diferencias irreconciliables. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Ya no se les veía juntos tan a menudo, las fotos en redes sociales disminuyeron y las entrevistas se volvieron más evasivas. Y entonces llegó la confirmación que nadie quería escuchar, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El golpe fue duro para el fandom. Muchos no podían creerlo, se negaban a aceptar la realidad. ¿Cómo podía haber terminado algo que parecía tan perfecto? Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron públicas por completo, pero se especuló con todo tipo de escenarios. Se hablaba de celos, de incompatibilidad de agendas, incluso de la intromisión de terceros. Algunos medios llegaron a sugerir que la presión del fandom, aunque bien intencionada, había contribuido a la ruptura. El escrutinio constante, las expectativas altísimas y la falta de privacidad habrían afectado la relación. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Hande Erçel continuó protagonizando series exitosas, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Se le relacionó con otros actores y empresarios, pero ninguno de esos rumores llegó a confirmarse. Hande se mantuvo discreta con su vida personal, centrada en su trabajo y en sus proyectos humanitarios. Kerem Bürsin también se enfocó en su trabajo, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su carrera. Se le vio involucrado en iniciativas sociales y se convirtió en un defensor de causas importantes. Al igual que Hande, mantuvo un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa, aunque se le vinculó brevemente con alguna compañera de reparto. Sin embargo, el recuerdo de su romance siempre estuvo presente. Los fans no dejaron de soñar con una reconciliación, de buscar señales en sus publicaciones, de analizar cada una de sus palabras. El Hanker Fandom nunca se rindió por completo. Crearon grupos de apoyo, organizaron campañas en redes sociales y enviaron mensajes de amor y esperanza a ambos actores. Incluso algunos fans llegaron a enviarles regalos y cartas con la esperanza de que se reconciliaran. Y ahora llegamos al meollo del asunto, a la noticia que ha generado toda esta expectación.
¿Qué es lo que ha sorprendido a todos el 25 de abril de 2025? Pues bien, según fuentes cercanas a la pareja, y recalco, según fuentes cercanas, Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar comprometidos. Sí, lo han escuchado bien. Comprometidos. Al parecer, después de un tiempo separados, después de un proceso de reflexión y crecimiento personal, Hande y Kerem habrían decidido darse una segunda oportunidad. Y no solo eso, sino que habrían dado un paso más en su relación, comprometiéndose en matrimonio. La noticia ha surgido de diferentes fuentes, desde cuentas de fans con información privilegiada hasta periodistas de espectáculos que han publicado pistas en sus redes sociales. Una conocida periodista turca, famosa por sus exclusivas, publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter: a veces el destino escribe finales felices. Estén atentos. Muchos interpretaron este mensaje como una referencia a Hande y Kerem. Otra fuente, un paparazzi que suele cubrir eventos del mundo del espectáculo turco, publicó una foto de un restaurante de lujo en Estambul, acompañada del texto: anoche hubo una celebración especial. Y el amor estaba en el aire. Aunque no hay una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, la cantidad de rumores y la insistencia de las fuentes sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. Los rumores se han visto alimentados por el hecho de que ambos actores han sido vistos recientemente en los mismos lugares, aunque no juntos. Se dice que Hande fue vista comprando un vestido blanco en una boutique de alta costura, mientras que Kerem fue visto visitando una joyería. Se dice que la propuesta de matrimonio fue algo muy íntimo y romántico, algo que reflejaba la personalidad de ambos. Al parecer, Kerem organizó una cena especial en un lugar significativo para ellos, un lugar que les recordaba los buenos momentos que vivieron juntos. Algunos rumores apuntan a que el lugar elegido fue la terraza de un hotel con vistas al Bósforo, el mismo lugar donde tuvieron su primera cita. Allí, rodeados de un ambiente mágico con velas y música suave, Kerem le habría pedido matrimonio a Hande. Y según las fuentes, Hande habría dicho que sí. Un sí rotundo, lleno de amor y esperanza. Un sí que podría marcar el comienzo de un nuevo capítulo en su historia de amor. Se dice que Hande lloró de emoción y que abrazó a Kerem con fuerza. La escena fue tan romántica que algunos de los empleados del hotel no pudieron evitar emocionarse también. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Si la noticia es cierta, significaría que Hande y Kerem han logrado superar sus diferencias, que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a construir un futuro juntos. Significaría que el amor, al final, ha triunfado. Significará que han madurado y han aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. También podría significar que han reconsiderado la importancia de la privacidad y que están dispuestos a proteger su relación de la presión mediática. Pero también es importante ser cautelosos. Como dije antes, hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son solo rumores. Podría ser que las fuentes estén equivocadas, que la información sea incorrecta o que simplemente se trate de una estrategia para generar expectación. Tal vez todo sea un malentendido, una coincidencia o incluso una campaña publicitaria. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y para el Hanker Fandom, esta noticia representa un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. Después de años de espera, después de tantos desengaños, la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, esta vez para siempre, es algo que los llena de ilusión. Han estado esperando este momento durante mucho tiempo y la posibilidad de que se haga realidad es abrumadora. En las redes sociales, el hashtag #Hanker ha vuelto a ser tendencia mundial. Los fans están celebrando la noticia, compartiendo fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos más especiales de su romance. Han creado collages con fotos de Hande y Kerem, han escrito cartas de felicitación y han compartido mensajes de apoyo y cariño. La energía es palpable, la emoción está a flor de piel. Pero también hay quienes se muestran más cautelosos. Recuerdan la decepción que sintieron cuando se separaron y temen volver a pasar por lo mismo. Prefieren esperar a que haya una confirmación oficial antes de celebrar. Son los fans más veteranos, los que han vivido la relación desde el principio y han sufrido la ruptura en primera persona. Quieren proteger su corazón y no quieren volver a ilusionarse en vano. Y tienen razón. Es importante mantener la calma y no dejarse llevar por la euforia. Pero también es válido soñar, imaginar un futuro feliz para Hande y Kerem. Al fin y al cabo, el amor es un misterio y a veces nos sorprende de la manera más inesperada.
Quién sabe, tal vez este sea el final feliz que todos estábamos esperando. Ahora bien, ¿qué pasará a partir de ahora? Si la noticia del compromiso es cierta, lo más probable es que Hande y Kerem hagan un anuncio oficial en las próximas semanas. Quizás publiquen una foto en sus redes sociales, o quizás concedan una entrevista exclusiva a alguna revista. También podrían optar por mantenerlo en secreto durante un tiempo y disfrutar de su felicidad en privado. También habrá que estar atentos a los detalles de la boda. ¿Dónde se casarán? ¿Quiénes serán los invitados? ¿Cómo será el vestido de Hande? ¿Y el traje de Kerem? Son preguntas que seguramente mantendrán al fandom en vilo durante los próximos meses. Algunos ya están especulando sobre la posibilidad de que la boda se celebre en un lugar paradisíaco, como las Islas Maldivas o la costa italiana. Otros creen que optarán por una ceremonia más íntima y discreta, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Pero más allá de los detalles materiales, lo importante es que Hande y Kerem sean felices. Que hayan encontrado el amor verdadero y que estén dispuestos a luchar por él. Que hayan aprendido de sus errores y que estén preparados para enfrentar los desafíos que puedan surgir en el futuro. Que hayan superado los obstáculos y que hayan fortalecido su relación. Porque al final, eso es lo que importa. El amor, la felicidad y la capacidad de perdonar y seguir adelante. Y si Hande Erçel y Kerem Bürsin han logrado encontrar todo eso juntos, entonces no hay duda de que su historia de amor es digna de ser contada. Es una historia de segundas oportunidades, de superación personal y de amor verdadero. En resumen, hoy hemos hablado de la impactante noticia que ha sorprendido a todos el 25 de abril de 2025, el posible compromiso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia de amor, desde sus inicios en Senkalkam, hasta su separación y los rumores de reconciliación. Hemos analizado la reacción del fandom y las posibles implicaciones de esta noticia. Hemos explorado los rumores y las pistas que han alimentado la esperanza de una reconciliación. Y aunque aún no hay una confirmación oficial, la esperanza de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo es más fuerte que nunca. Esperaremos con paciencia y estaremos atentos a cualquier novedad. Mantendremos los dedos cruzados y seguiremos soñando con un final feliz para esta historia de amor. Gracias por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta dosis de chismecito turco. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre encontrarán las últimas noticias y los mejores análisis del mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem realmente se han comprometido? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál creen que ha sido la clave para su posible reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Prometo traerles más noticias, más chismes y más análisis del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el amor los acompañe.